Eso. Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo del horario en que estén viendo esta grabación. Y buenas tardes a los que nos están viendo en directo. Acá los saluda Ivo Vukusic y en conjunto con el doctor Andrés Ojino nos embarcamos en otro nuevo capítulo ya, la versión 16 de estas entrevistas de Intersubjetivo. Hola Andrés, ¿cómo estás? Hola, Ivo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Aquí, otra vez, el peor grosso del clima, me da risa. Yo creo que me van a pensar que soy un obsesionado con el tema del clima, pero hace bastante calor. Así que bueno, hay que agradecer que después vamos a estar sufriendo con el frío, así que hay que agradecer que tenemos calorcito. Muy buenas tardes a todos, buenas tardes a todos en este día miércoles 25 de noviembre. Hoy día tenemos una invitada especial, diferente también, para justamente vamos cambiando los temas, pero siempre tienen relación con desarrollo personal, desarrollo humano, y en este caso desarrollo humano y también naturaleza, ¿ya? Y para eso tenemos a nuestra amiga también, invitada y amiga, Stephanie Horieman. Buenas tardes, bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Hola, bien, bien. Con calor por aquí también. Ah, yo también. De repente me voy a refrescar, sí. Eso, con unos hidrolatos ahí. Perfecto. Sí. Bueno, brevemente solamente para explicar, Stephanie es herbalista, también se dedica a lo que es agricultura orgánica, permacultura, y ahora está haciendo un trabajo súper interesante que lo conversamos en un momento más, sobre desarrollo humano y personal, también con la imagen de las plantas. Eso es un tema súper interesante que ha hecho. Bueno, siempre nuestra entrevista parte con una descripción que da uno de sí mismo un poco sobre cómo empezó en este tema, cómo se acercó a lo que está haciendo actualmente, cómo lo ha desarrollado. Entonces, cuéntanos un poquito cómo ha sido tu recorrido para que te conozca un poco la gente que nos sigue. Ya. Bueno, siempre he tenido una conexión con las plantas, pero mm, como que empezó realmente el recorrido de trabajo con las plantas más directamente hace como 15 años que fui a una charla sobre los transgénicos en el Foro Social Mundial en Brasil y quedé como con la cabeza dado vuelta. Y fue como ya un antes y después de mi camino y ya lleva años como vegetariana, con conciencia de cómo de lo que estoy comiendo y en ese momento fue así un despertar de todo el sistema de agricultura convencional y de decidir que yo no quería comer así, no quería que nadie que conozca come así y empecé en ese momento el proyecto de Huerta Verde, que fue en un patio de una casa en Providencia, en Santiago, así empezar a cultivar mi propia comida. Unos vecinos y amigos empezaron a interesarse también en el proyecto y empezaron como a participar también. Y empecé como ya a ver la necesidad de enseñar cómo cultivar tu propia comida y en ese momento ya había un interés ahí en Chile, en Santiago, en ese momento había muy pocos lugares donde uno podría conseguir comida orgánica, eh, si no fuera directamente del campo, que entiendo que hay tradiciones de cultivo orgánico desde siempre. Pero ahí despertó como todo un interés y en ese camino también me encontré más con el trabajo de las hierbas medicinales, que fue así como un enamoramiento con las plantas, con las hierbas. Y me empecé como a profundizar ahí en todo el trabajo con las hierbas, en no solamente necesito comer sano y alimentarme bien, pero también puedo empezar a trabajar con las plantas a nivel de sanación personal y también pensando en familia y amigos, que yo podría preparar cosas para familia y amigos. Y desde ahí como el camino de la sanación, por decirlo, de distintas formas. Y ahí desde el trabajo con las plantas, empezando a ver
el trabajo interno que uno puede hacer, y relacionándolo con el trabajo con la tierra, como uno es siempre un reflejo de lo que pasa en la tierra finalmente. Entonces ahí llevó todo un camino para llegar a trabajar con un trabajo que es más como transformacional, eh, desde la mirada de las plantas. Fantástico. No, Y ahí fantástico. llevarte un poquito como más atrás, alguna referencia de tu infancia, de tu adolescencia, de alguna historia familiar que tú creas que te haya influido, si bien está ese momento ya en una etapa más adulta, en que te encuentras en el foro con esta realidad, pero ¿qué crees tú de tu recorrido previo, de tu vida, de alguna manera te hizo conectar tan fuerte en ese momento? Bueno, ahí siempre tenía en la infancia una conexión también con la naturaleza y las plantas. Tenía unos tíos que tenían una granja, entonces yo me iba recorriendo, comiendo hierbitas de la granja, tomatitos. Entonces igual siempre tuve esa conexión con la naturaleza y como sentía siempre desde chica, así como un portal que uno entra cuando uno está en un espacio de la naturaleza. Eh, Tengo muy marcado el tiempo de infancia de estar ahí, así haciendo los pies de barro, con las semillas, con todas las cosas. Entonces ahí siento como esa alegría de estar en esos espacios de la naturaleza. También creo que mi mamá también es una persona muy conectada con los detalles de las plantas, de las flores, no sé, nosotros fuimos a caminar y llevaba el guía de campo de las flores y, y iba viendo todas las flores en el camino, y yo también así observando todos esos detalles. Siempre tuvimos como una mesa de la naturaleza en mi casa, que era como la mesa, que ahora lo veo como más como un altar, pero en realidad mi mamá tenía así todas las cositas que podríamos observar, desde los insectos muertos y la hoja y la flor y las semillas, etcétera. Así que ahí como también ese recorrido por ahí. Oye, y haciendo el mismo recorrido que estás nombrando un poco, yo quería preguntarte sobre alimentación en relación a la producción, porque, bueno, la imagen que se tiene es volver a la naturaleza. Sin embargo, la imagen también que se tiene es salir de la ciudad. Esa es la imagen de volver a la naturaleza, ¿no? Es salir de la ciudad, conectarse con el campo, ir a lugares que son más no sé, habitados por seres de la naturaleza. Pero también existe la posibilidad de llevar la naturaleza a la ciudad, ¿no es cierto? Sí. Existe esa posibilidad, ¿no? Tengo entendido un poco que también en la permacultura se habla un poco sobre eso, ¿no? Más que nos vamos todos de la ciudad y dejamos el entorno urbano más o menos abandonado y que se sigue intoxicando. Esta es la imagen más bien de empezar a naturalizar un poco, no sé si la palabra es correcta, no es naturalizar, tal vez llevar aspectos de naturaleza a la ciudad y en ese sentido yo te iba a preguntar si, porque a veces hay algunas discusiones que tienen que ver con, por ejemplo, ya que para que el producto sea orgánico, natural, tiene que crecer en un ambiente fuera de la ciudad, lo más lejos posible de las industrias, ¿ya? Pero ¿qué pasa cuando yo tengo la posibilidad de hacer un huerto urbano, por ejemplo, o un huerto de una terraza? ¿Qué pasa con la calidad del alimento en ese sentido? ¿Cuál ha sido tu experiencia un poco? ¿Por qué? Porque también tenemos la posibilidad de cultivar acá. Sí, sí. Bueno, yo justamente como que entré mucho en ese tema en un principio del huerto, porque había como una idea de irse al campo, a vivir afuera de la ciudad y empezar un huerto productivo desde ahí. Y empezamos a preguntar con amigos, pero ¿qué pasa si lo hacemos adentro de la ciudad y empezamos a cultivar aquí mismo, en el espacio que hay, viendo todos los variables y posibilidades? Y como que se despertó también todo un interés ahí en torno a
los huertos verticales, los espacios urbanos que no se están ocupando para cultivar, pero que son perfectamente cultivables, que hay muchos. Entonces ahí ya también es como esta posibilidad de ver la ciudad desde otros ojos y ver, yo camino por las calles y veo puros lugares de huerta, como que veo ahí, podría estar cultivado maíz, acá podría haber un tomate, el zapallo podría crecer por el techo acá. Eh, Como que hay una posibilidad de crear un espacio de huerta en muchos espacios urbanos. Ahora hay muchas huertas urbanas. Hay muchos países que hacen huertas en los techos de los edificios, de las casas, etcétera, y también es como reubicar y empezar a diseñar nuestro espacio, nuestro entorno. Ahí tiene la permacultura, tiene que ver un poco de diseñar un asentamiento humano, pero incorporando todos los elementos del entorno y los recursos del entorno. Entonces nosotros podemos ver los recursos que son la basura, que en la ciudad hay una abundancia de cosas. Entonces si uno sale a caminar, se encuentra con una teja, con palos, con maderas, con cajones y un sinfín de cosas que uno igual podría ocupar como elementos de diseño para crear una huerta en ciertos espacios. Entonces, Y a partir de eso, bueno, Ivo está metido con los temas ecologistas, y yo creo que estos temas le encantan, a Sí, propósito, pues, ¿ah? está todo Sí, muy lindo. yo sé que sí. Oye, y a propósito de eso también, lo mismo, ¿ah? Porque hay otro concepto súper bonito que me gusta mucho, que es sobre la flora comestible, o la botánica comestible, y también muchos talleres hacen referencia a aprender a consumir productos de bosque, en el fondo, que la gente vaya a un bosque y pueda consumir, no sé, reconocer en el bosque o fuera de la ciudad la posibilidad de encontrar alimentos. Pero también una cosa interesante que yo sé que tú has hecho es flora comestible, pero urbana. A propósito, o sea, en los parques, en la zona, en cualquier lugar se encuentra flora comestible. sí, ¿Mm? o sea, yo soy fanática de ese tema en particular porque siento que es como una exploración constante de las plantas que nos rodean y también, no sé, soy muy creyente de que la medicina que necesitamos está así al lado de nuestra casa, que aparece y que mágicamente yo salgo y ¡pap! Se cayó una semilla y está el llantén, está ahí, o el diente de león está ahí. Y justamente tenía problemas del hígado, entonces necesitaba un diente de león, o también trabajaba en un jardín infantil y crecía y crecía y antenas y pero en todos los caminos y el jardinero decía, pero tengo que sacar esta planta que es una maleza que crece acá y yo decía, pero para las heridas de los niños el llantén es espectacular, justo también para así problemas de digestión y el señor que era jardinero ahí tenía problemas de digestión. Y yo decía, bueno, ahí está la medicina. Y ya empieza a aparecer y uno puede tener un conocimiento de algunas de las plantas que son efectivamente medicinales y comestibles de las zonas que te rodea. Y también para mí eso despierta también una especie de empoderamiento también, una seguridad, porque no es que siempre tiene que venir desde afuera alguna planta, alguna ayuda, alguna comida, pero yo también puedo tener acceso a través de la naturaleza que es siempre abundante, algo en mi patio. Así como, Exactamente. Sí, me acuerdo que hasta conversamos una vez sobre cómo construir una ensalada solamente yendo al parque de la esquina nomás. ¿Ah? sí. Y hojas que uno puede considerar que son malezas para cortar son perfectamente comestibles. Sí, y ¿Ah? también son ultra nutritivas, o sea, la mayoría de las buenesas, que a mí me gusta decir, son plantas muy nutritivas porque tienen que estar en situaciones adversas, tienen generalmente raíces mucho más profundas que llegan a capas más subterráneas, donde traen más minerales y nutrientes
del subsuelo a la superficie, y son plantas que tienen que lidiar con todo el entorno, entonces también nos ayudan a fortalecer el sistema inmune y otras cosas, así que... ¿Cómo digo yo? Sí, pues tenemos esa imagen ahí en la medicina mapuche, en la medicina china, de este diagnóstico que hacen los médicos tradicionales chinos clásicos y los machis y algunos lahuentuchefes que van viendo cómo se da la vegetación camino a la casa, y cuando llegan a la casa de la persona ya tienen el Ya saben. diagnóstico hecho solo de observar qué vegetación está creciendo en torno a esa persona. Mm, mm, Claro. Pues genial. llegan a conclusiones interesantes. Me acordé yo de, no sé si esto es como, va a sonar como un pelambre. Hay un personaje en Santiago, que no sé si tú lo conoces, Stephanie, que se llamaba el Divino... El divino anticristo. Divino Anticristo. Ya, Sí, ok. pues, hay un Y él, amigo mío que hizo ¿sí? un programa de él hace años que se ¿Sí? llamaba Media Morfosis. Ya. Ahí se encuentran Media Morfosis. Hay un capítulo de Media Morfosis del divino anticristo. Bueno, y él, una de las cosas que hacía referencia era que para conocer la calidad humana de las personas había que revisar la vegetación. Y ahí yo no quiero meterme en problemas, pero decía que revisen los árboles cerca del Poder Judicial, decía. ¿Ya? ¿Ok? Era una imagen que él decía, vean la forma de las plantas cerca de los lugares donde se toman decisiones a propósito de eso. Interesante, interesante. Oye, Completamente cortada. Sí. Claro, por eso hay que podarlo harto. para que no se note, para que no se note, Para que para que, pase no se, bien. para que pase peor, sí. Es interesante esa observación, de verdad que sí. Oye, bueno, entonces, en ese sentido, lo que tú me dices es que un producto, no un producto, me gusta el término un producto, un alimento cosechado en plena ciudad, en una terraza de un balcón de Santiago Centro, por ejemplo, donde hay bombas lacrimógenas, por ejemplo, puede desarrollarse un zapallo con resistencia, puede desarrollarse un zapallo que la persona puede comer, igual lo va a nutrir. Sí, o sea, igual hay un tema de contaminación ahí, ¿Ya? y que es importante, y es cierto que va a haber contaminación en la ciudad por los autos, por bombas lacrimógenas, ahora por camiones que están con amonia y otras cosas. Entonces igual uno tiene que tener un cuidado ahí. Pero igual es posible limpiar las cosas o ver de lugares un poquito más limpios, por decirlo, donde especialmente adentro de los parques, hay parques increíbles en Santiago donde el Cerro San Cristóbal tiene una cantidad de plantas medicinales y comestibles, que es un lugar increíble para recorrer y reconocer. Y también uno puede hacer un cultivo, y también con cuidado. Hay manera de hacer como una especie de barrera si uno tiene una terraza y está justamente cerca de una calle donde transitan muchos autos, hacer como una barrera vegetal de alguna planta trepadora que va a filtrar un poquito antes de llegar a la lechuga que voy a cultivar o Perfecto. otra cosa que voy a cultivar ahí ¿Ve? en el espacio. No, todo se puede, todo es Sí, posible, hay que ir desarrollando esos espacios. ¿Ah? sí. Y Eso, también, bueno, también hay una conexión que siento que es mucho más profundo. Ahí dicen que, no sé, el cocinero está nutriéndose desde que está como pensando en el plato. Ya desde que está pensando en el plato ya se está nutriendo. Y el huertero, la persona que cultiva su comida, está desde que siembra la semilla, ya se está nutriéndose y sanándose de alguna forma con esa conexión con la planta que crece, que yo estoy cuidando, y también si es medicinal, con la medicina que estoy cuidando. Entonces hay una conexión muy grande ahí. sí.
Una cosa que me llama la atención mucho en Santiago es la cantidad de dientes león que tenemos a propósito, ¿no? Sí, Que es mucho, ¿ya? habla Como que mucho. hay mucho diente león, que yo diría que prácticamente en todos los parques o jardines de la ciudad uno va a encontrar diente león con mucha facilidad a propósito de su relación con el hígado, ¿no? Sí, Ah, bueno, ahí en la medicina antroposófica se habla que el hígado está muy relacionado con los estados depresivos, cuando hay afecciones hepáticas, ¿ya? Y mm, no es extraño ver que de alguna manera trastornos como la depresión son bastante frecuentes en ciudades como las nuestras, a propósito, además del hígado graso también, que es otro trastorno muy común. ¿Mm? sí, sí, Sí. Yo Digo, recuerdo Darío, ahí hace sí, un sí, tiempo, ¿Mm? en una entrevista con la Carola Besamat, fuimos a Sí, ver ahí la casa ahí donde tenía el huerto Stephanie y tenía una ensalada de hojitas de diente de león con un aderezo de limón y miel exquisito, así. Una sí, cosa muy rica y uno sentía ahí el hígado recuperándose. A eso sí, me sí. refiero, ¿no? Porque de verdad, por eso ponemos tanto énfasis en que la gente aprenda lo básico en lo que son plantas medicinales, ¿no? O conocer especies, saber cosecharlas y saber procesarlas, porque ahí tiene una gran cantidad de ayuda antes de requerir medicamentos más complejos, medicamentos que requieren tal vez más gasto económico o tener que acudir a la atención primaria de una manera precoz también, a propósito. ¿Ah? Es Sí. súper importante. Oye, yo quiero preguntar otra cosa, pero es un poquito más avanzada, entonces no sé si quieres preguntar algo tú. Sí, yo quería preguntarle un poquito si podría profundizar como en este recorrido y como las joyitas o las cosas más valiosas que fuiste tomando como de cada momento. Mm, En esta primera parte que tiene que ver un poco con tu vida, porque ahí he recorrido varias miradas distintas y de alguna manera cada una de estas miradas te ha dado alguna cosa especial, alguna habilidad, alguna intuición. Y en ese sentido, para las personas que miran la entrevista, este espacio también tiene esa riqueza de ayudarle a construir sus propios caminos. Entonces hay sí, gente que se entusiasma con este mundo, de pronto escuchando tu camino, se le despierta su intuición de algunos elementos, de algunas cosas por las que partir. sí, sí. Ahí, bueno, creo que he dado cuenta últimamente mucho de cómo se iba como despertando un camino de emprender sola desde una visión de lo que yo sentía que era muy importante hacer. em, y desde la pasión y un deseo profundo en vez de ay, lo que hay que hacer, desde como ya esto es rentable y esto no. Em, entonces ahí en eso como también tirarme a la piscina y decir, chuta, voy a confiar en que esto me va a crear mi retorno de la vida. Y en eso también siento que se empiezan a alinear las cosas para que realmente se vaya eh, pasando eso. Y para mí fue como ha sido una pasión trabajar con las plantas, desde conocer cómo la etapa de sembrar y mirar que crezcan y trasplantar. Yo me acuerdo así empezando en el huerto y plantando semillas en un rincón del patio y saliendo, despertándome en la mañana así, pero ansiosa, corriendo para ver si germinaba esa semilla. O llegaba un paquete de semillas de distintas variedades, de cosas nuevas para sembrar y era como ya así, pero una alegría máxima. Entonces ahí ya eso como que iba despertando más conexión y una observación de las plantas. Uno como que entra y siento que el mundo de trabajar con las plantas son como capas que se va cada vez profundizando más y entendiendo más. Y hay como
hay un lenguaje que he desarrollado, entender el lenguaje de las plantas a través del trabajo con la huerta, a través de trabajar ya con las hierbas medicinales y empezar a entender, o sea, puede sonar un poco loco, pero hay momentos que yo escucho los mensajes de las plantas, escucho que me están diciendo o sueño con las plantas no sé, que vienen así de una fórmula o una cosa y justamente después investigo esa planta o esa fórmula y es para algo que necesitaba en ese momento. Entonces hay una conexión que se va empezando a desarrollar cada vez más. Oye, está pasando una moto. Oye, y a propósito de esta imagen de la conexión con las plantas, bueno, y te digo, no te sientas extraña con lo que dices, porque si vieras los invitados que hemos tenido en otros capítulos, la verdad que es difícil que te sientas rara a propósito, que está muy entretenido, pero los pueden ver en la página. No, ¿cómo se produce esta unión, este puente entre la imagen del mundo vegetal y un ciclo de desarrollo personal desde la imagen de lo vegetal? ¿Cómo se gesta eso? Bueno, para mí fue como que yo igual en algún momento hice como un párale al trabajo del huerto porque estaba como muy agotada y necesitaba como un momento de hacer algo distinto y justo en ese momento me fui de viaje, me encontré con el trabajo transformacional del empoderamiento femenino y como que sentía que había una clave, una herramienta clave que me faltaba como para entender qué es lo que me faltaba en el trabajo mismo y entendiendo el proceso de aprendizaje. Y ahí volví al huerto a trabajar en la tierra con un punto de vista de que cada cosa que estaba haciendo externamente estaba pasando internamente al mismo tiempo. Y fue muy impactante ver que podría empezar a sembrar algo, sembrando una intención y que podría sentir internamente cosas pasando ahí, o sacando una chépica, una maleza, y conectándolo internamente con algo que estaba sacando así como algo muy invasivo en mi vida. Y fue muy lindo empezar como a hacer este hilo, como este link de cómo podría ser todo un ciclo de trabajar cada cosa de la huerta desde esa mirada de lo transformacional. Y ahí nacen tus primeros talleres al respecto. Sí, sí, ahí nació como un ciclo que puse medicina de la tierra, que es justamente como esta mirada como reflejo y de ir como apoyándonos como en un grupo que va pasando por todo este proceso de la huerta y viendo los cambios que uno puede sentir en uno mismo. Mira, lindo, me recuerda este tema de los telares. Y me ha tocado revisar un poquito este trabajo de los telares con círculos ahí de mujeres que van eligiendo los distintos hilos, cómo los van a teñir y cada una de las partes en relación a una revisión autobiográfica. Pero Sí. acá me parece tremendamente interesante lo que plantea, porque hay un fenómeno ahí que está de alguna manera fuera del control de uno, y eso me parece tan lindo que en este trabajo del telar uno va decidiendo todo, y de alguna manera, obviamente, los tejidos van a imponer ahí un tema, pero las plantas, eso debe ocurrir de manera mucho más espontánea. Y ahí uno tiene todas esas dificultades que nos da la vida de ser como es, entonces uno tiene que como que reconocerse con lo que hay y no con lo que uno teoriza. Está muy lindo.
Sí, porque ahí yo veo hay un paralelo entre el desarrollo biográfico, yo creo, de los seres humanos que se puede ver por etapas. En este caso, por ejemplo, se puede ver por ciclo de 7 años. Y me imagino que hay un correlato entre las etapas del desarrollo del reino del mundo vegetal también. En una Sí. etapa semilla, ¿no es cierto? Una etapa brote, una etapa, no sé, inicial. ¿Ah? Y en ese sentido, en los talleres que tú has realizado, ¿qué has visto en las personas cuando empezaron a conectarse con esta forma de entender desde el mundo vegetal? ¿Qué cosas has podido captar en las personas? Es impresionante, bueno, impresionante cómo sientan que entran como en este portal de la naturaleza de otra forma, primero, porque es como, porque podemos hacer, desde el hacer, podemos hacer muchas cosas, podemos poner las semillas, puedo estar todo el día sembrando semillas y puede haber un efecto terapéutico de eso igual, uno se relaja, se conecta igual, pero cuando uno ya entra con como un poquito más de conciencia de hacer algo desde un punto donde yo siento que estoy transformando algo y también entrando en eso, hay como un salto cuántico de, 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 de desarrollo y de también de, como decía Ivo antes, de como que hay muchas cosas, incertidumbres y cosas en la naturaleza, hay cosas que van a pasar, pero empezar a entrar en esta confianza, de confiar en la vida, en la energía de la vida, especialmente en este momento, que hay de todo, estamos con muchos desafíos, entonces poder entrar en esta conexión con la naturaleza desde la confianza, de confiar en la vida y también de observar y aceptar el ciclo de la vida. Entonces ahí ya cuando uno entra y empieza a observar y apreciar todas las partes del ciclo de la vida como necesario, eh, como que te relajas, te sueltas, te abres, te abres como con más curiosidad y receptividad a lo que puede ocurrir, en vez de estar así como, chuta, viene esta cosa y estoy cerrada con miedos, así es como un abrir, un descubrir y un como maravillarse y estar como en esa parada. Entonces, específicamente en este momento de pandemia que estamos todos con nervios de qué va a pasar desde lo económico, desde todo, eh, ha sido como muy, como un sostén saber que uno puede entrar en un espacio de tener una planta, tampoco es tener una huerta gigante, tener 2 o 3 plantas en macetero, pero yo entro en una conexión con esto y de alguna forma hay como algo que sí puedo co-crear, de alguna forma que yo puedo poner la semilla y puedo regar, pero hay un factor que si crece o no, si crece grande o no, si da fruto o no. Claro, ahí hay otros factores que yo tengo que soltar, pero ya es una terapia, ya es una terapia. Oye, tú que has trabajado, porque además no sé cómo llamarlo, el huerto de la hada verde, que sería como tu hijo, tu hija, Sí, ¿no? Sería como tu hijo, hija. Bueno, me gusta decir emprendimiento, se usa tanto el tema, no me gusta decir emprendimiento. Y yo sé que has acompañado a muchas personas a crear sus propios jardines, ¿no? Oye, ¿tú has visto si el desarrollo de un jardín está influenciado por el estado emocional de la persona que lo está haciendo? O sea, por ejemplo, que si la persona está pasando una dificultad interior, se nota que las plantas reaccionan de una manera diferente, les cuesta más crecer, o tal vez al revés, que la persona está con un problema emocional y las plantas la sostienen, la ayudan. ¿Qué has podido ver con eso, con las personas que has acompañado? Si es que te han contado sus temas, pero lo más probable es que te cuenten sus temas personales sí, también, porque es difícil que no pase eso. sí, no, llegaba de todo al huerto y, y,
y por lo general se creaba un espacio muy terapéutico con el trabajo de la huerta y personas que estaban pasando por separaciones, por cambiar de trabajo, por un montón de cosas y que se encontraba en el espacio de trabajar con las plantas una seguridad de que si me estoy pasando por esto, está todo bien y como para contestar lo del reflejo con los jardines, ahí por lo general tiene que ver con un prejuicio que uno puede tener sobre si yo soy buena o mala con estas cosas, porque hay muchas personas que dicen, pucha, no tengo dedos verdes, entonces yo no me resulta, no sale nada y no puedo. Entonces ya se están como autobloqueando para poder abrirse y para mí la conexión con la naturaleza tiene que ver con observar, de abrir los ojos y observar y empezar a conectarme. Entonces como que si yo me bloqueo y digo que no, yo no, entonces es difícil quizás tener una huerta desde ese bloqueo porque ya no puedo conectarme, no puedo observar, no puedo entrar ahí. Mm. O sea, en ese sentido, las plantas están abiertas a recibir a la persona que quiera trabajar con ellas, ¿no? No es que no la quieran, porque hay gente que tiene la imagen de que las plantas no me quieren, no se me dan, se me mueren, pero Sí, aparentemente la experiencia es diferente. ¿No es así? sí. Y ahí pueden ser cosas súper simples, que hay personas que dicen, no me crece bien porque y no sé por qué, están regando todo el día, es una planta que no le gusta el agua y están pudriendo las raíces, entonces así, claro, obviamente se muere la planta porque no le gusta el agua y quiere que recibe el rocío solamente, es una planta que entonces hay muchos casos claro, tener un poquito más de conocimiento de la planta y observación. Mm, mm, mm. Y Sí, en, sí. y en otro lado, en términos como de sustentación, en términos de alimentación, ¿cómo es tu mirada así en lo como más efectivo? Que, por ejemplo, ¿qué cantidad de terreno tú piensas que una persona necesitaría para alimentarse de su propio espacio? Mira, igual hay como muchos temas ahí y mucho debate en torno a esos temas también, porque ahí cuando empezamos como a pensar en alimentos como el pan, donde necesitamos trigo, necesitamos un espacio bastante grande para poder ya tener suficiente trigo para poder hacer el pan y tener lo que realmente comería una persona o una familia. Pero sí hay métodos de cultivar, hay un método de producción biointensiva que es de un señor John Jevons, que lo han hecho en muchas partes. En Argentina hay una granja Ciesa que hace como esta producción a pequeña escala que está como muy pensado en una familia. Cómo sería la producción necesaria para una familia y al parecer son como 100 metros cuadrados, si no me equivoco, y Ah, poquito. pero es una manera de preparar la tierra de alguna forma que son camas súper profundas, entonces las raíces van como más hacia abajo que hacia los lados, entonces se puede poner en un mínimo de espacio una planta entre otra y entonces uno como que va haciendo mucho más pequeño y más productivo los espacios. ¿Y Y eso, pero ahí, ahí la tierra se sostiene o incluye también este recambio de la tierra, de que como que hay que no estresarla o eso no es tan claro, así? es una manera de preparar la cama que no se tiene que volver a arar y mover tanto. Simplemente que así como abriendo con una horqueta y abriendo espacio entre los cultivos, también rotando los cultivos Ah, al se hace mismo eso para tiempo. mantener como la fertilidad del suelo, que no se Claro. desgaste.
y con algunos preparados que uno puede hacer como para ir abonando ese espacio y también incorporando adentro de este espacio cultivos que pueden alimentar al compost, Eso. para que el compost sea súper nutritivo y volver a la tierra también. Y también pensando y considerando cultivos que son más productivos. Entonces nosotros podemos, o sea, si pensamos en ciertas cosas, van a ser muy gastadores de nutrientes del suelo, por decirlo, y súper poco productivos para nosotros. Entonces, de repente podemos decidir cultivar otras cosas. Eh, pero la frutilla la amo, me encanta, es súper rica, pero súper Pero se come demandante. todos los nutrientes. Claro, es demandante de agua, entonces necesita mucha agua, y no es tan productiva. Y a lo mejor podría tener en el mismo espacio algo como amaranto, y ahí va a tener un montón de granos de amaranto que aunque sean pequeñas, lo podría mezclar con arroz o con otro grano y es muy nutritivo. Entonces ahí uno como que va escogiendo un poquito más cuáles son las cosas que alimentan más, y cómo puedo incorporar esas cosas en mi huerta, en mi espacio. A mí me parece que ese es un conocimiento muy importante, como el tema de las flores comestibles, que me toca trabajar también en otra área, y ha sido impresionante cómo ha ido aumentando la situación de hambre en nuestro país en los últimos años, y más aún en pandemia, que se ha agravado y hemos llegado a estar bajo el 0,6%, y ahora hay algunas comunas que están llegando al 4,5%, como para darte así alguna referencia. En menos de 2 años ha aumentado 10 veces la gente que vive en situación de hambre, y hay como una desconexión respecto de la tierra, y la gente a veces, me han tocado como gente incluso cercana a zonas más rurales, que se encuentran en condiciones de pobreza muy severas, y de pronto tienen 1 hectárea para poder hacer cosas, pero falta ahí el conocimiento. Entonces llega gente con una capacitación más cercana a lo que tú haces, y no puede creer que esta persona se sienta así como desvalida teniendo todo eso a su disposición, pero no le enseñamos eso, pues a los niños en las escuelas rurales, a los diferentes espacios donde la gente aprende, no tiene la oportunidad de conocer estas tecnologías, y yo siento que son muy fundamentales para el futuro y también como para la seguridad. Que este tema, como ahí con Andrés comentábamos un poquito cuando conocimos lo de la talasoterapia y del poder alimentarse y recibir ciertos nutrientes del agua de mar, como el saber que uno no va a pasar hambre o no va a estar expuesto a morir del hambre, te da toda una autonomía, te da toda una fortaleza, y todo esto que tú enseñas, que tú has aprendido, va dejando el hambre como en una dimensión así, casi de elección, porque ahí probablemente si uno opta por comprar el pan o por comprar la harina a otro productor, sin duda que el terreno de pronto se vuelve mucho más pequeño. Si uno de pronto el arroz, los cereales y algunas cosas las compra con un espacio mucho más pequeño, sin duda que uno puede compensar eso. Sí, o sea, hay ciertas plantas que son ultra generosas y productivas, como la selga. O sea, la selga, uno puede tener una planta de selga que te da una hoja de este porte. Entonces, con una gallina, no sé, un huevo de las gallinas de la vecina y una hoja de este porte, ya tienes una tortilla para toda la familia. Entonces, igual hay cosas y las papas también son plantas que son productivas, y fáciles de cultivar. Las papas hay un cultivo de papas que yo había hecho como en neumáticos, donde se pone un neumático, se pone unas papas, se cubre con un poco de tierra, empieza a brotar,
se pone un segundo neumático, se empieza a tapar con tierra, un tercero y finalmente se hace una torre y es de 3 papas brotadas que lo tiré ahí, que te puede dar cantidades de papas hacia abajo en esta torre. Y que eso puede ser con un balde, con un macetero grande. Uno podría verlo con saco, incluso en un saco se puede hacer esta misma técnica, un saco como de harinas y entonces hay posibilidades de cultivar algo en un pequeño espacio y tener también esta reserva y esta seguridad, como dices. Y también recuperar las mismas aguas de las casas para poder regar esas cosas. O sea, hay posibilidad de recuperar por lo menos el agua de algunas cosas que uno está lavando las verduras o algunas cosas que uno podría recuperar esa agua o el agua de las verduras cocidas que se enfría y se dejan un balde, esos son puros nutrientes que vuelven al suelo. Oh, qué O sea, sencillo. Qué sencillo y qué buena idea. como yo clasifico todo el rato las aguas que estoy ocupando. Si esta agua va, o sea, en mi casa el agua del lavaplato va directo a la tierra, porque uso un jabón ecológico, tengo las cañerías sacadas al patio, hay unas plantas como que son semiacuáticas que están afuera, que toman algo del agua, pero va directamente a la tierra y de la lavadora también. Y ahora quiero poder sacar el agua de la ducha y también un baño seco para no ocupar agua en el water que se va, ah, que se contamina y se ocupa. Así que ahí también son temas adentro como de la visión de permacultura y Sí. poder crear una manera de vivir más sustentable y recuperar las aguas. Yo siempre estoy pensando que yo estoy lavando esto, que es solamente yogur. El yogur va a ser excelente para el compost por todo lo que contiene el yogur. Entonces ya lo voy a lavar, lo voy a dejar en un balde. Ese balde va con todas las cosas que pueden ir a nutrir el compost o la tierra. Mira qué bonito. Acá en el programa tenemos un espacio de preguntas. Había levantado la mano Marité en algún momento. No sé, Marité, si quieres preguntar algo por el chat o directamente por tu audio. Lo mismo para quienes nos acompañan en directo, que tenemos esta posibilidad de compartir con la gente que nos acompaña en directo cada semana. Y ahí Marité parece que estaba explorando el botón, pero no tenía una pregunta. Si no, pasamos. Si quieres preguntar algo tú mientras nuestra... Bueno, justamente a anima. partir de eso, solo como un consejo, porque quedan pocos minutos para terminar, solo un consejo como para la gente que nos va a escuchar o nos va a ver en internet después cuando esté grabado el programa. ¿Hay alguna recomendación, por ejemplo, de plantas como para empezar? Para empezar por ejemplo, la gente quiera empezar a trabajar con algunas plantas de alimentación y algunas plantas medicinales, unas poquitas, que sean sencillas, que sean fáciles. Aquí sería una pregunta a propósito. Pero te dejo la pregunta. ¿Ah? Sí, o sea, para comenzar una huerta, yo encuentro que la selga es una planta que es muy, muy generosa y fácil de cultivar por lo general. Necesita igual como una profundidad que sería como así 30, o sea, 40 centímetros de profundidad si es en macetero, por ejemplo, y en la tierra también así como profundidad que no esté así tan compactado. La papa también, como expliqué en eso también es algo que puede ser bastante fácil de cultivar. Porotos también.
Y uno puede empezar a cultivar en cajones, estos cajones de feria. Yo en algún momento tenía toda la huerta porque tenía que cambiar de casa, entonces tenía como 20 cajones de estos cajones como de madera de feria, y tenía rabanitos en uno, arvejas en otro, lechuga en otro, otro con acelga, otro con... Entonces uno puede tener como cajones, y eso es simple, y lo tienes que forrar con cartón o un algodón, una polera antigua, y ahí puedes sembrar adentro y tener un cultivo que se mueve, donde está el sol, y es excelente. Y para lo medicinal para mí, oh, sí, que eso es un tema que amo, todas las plantas medicinales. Yo diría que en este momento yo creo que mucha gente a lo mejor necesita la melisa y podría tener una maceta con una melisa. Em, sí, creo que, o sea, me vino la melisa, pero hay Anda muy muchas bien. ¿Y otras, la pero creo lavanda que es difícil de cultivar? la lavanda no, sí, de verdad que la lavanda, el romero, la salvia, tomillo, todo esos son plantas que no necesitan tanta agua, entonces son fáciles de cultivar en maceta y con poca agua, con tierra pobre. De hecho, como la tierra más pobre, crecen mejor y tienen aceites esenciales mejores. Eh, entonces ahí la lavanda, salvia, romero, tomillo, orégano, todos en esa... Todas las labiadas, la familia del calor que le decimos nosotros Sí, también. Sí, sí, son las carnes de perro, ¿no? Sería la imagen como la plantita carne de perro que soporta, que es agradecida, y más encima te sí, regalan los aceites esenciales. De todo. Sí. sí. Pregunta Phil sobre los cultivos para balcón. ¿Hay algo que tú recomendarías para los balcones? Para los balcones, bueno, si tienes un balcón donde tienes algún sector que puede trepar, los porotos son excelentes. Uno puede tener estas jardineras como largas y tener unos porotos y poner tutores que se van guiando por ahí, pero también se puede cultivar de todo ahí. Igual un macetero que por lo menos tenga 40, 50 centímetros de profundidad, puedes tener un tomate. También puedes hacer en ese mismo tamaño de macetero, podrías tener zanahoria o algo así, pero la zanahoria sí que es largo del tiempo desde la siembra a la cosecha, y va a ser poco productivo para una terraza, un balcón. Pero lechuga, acelga, poroto, rabanito, tomate, frutilla, arvejas. Excelente. Hasta Oye, zapallo, si es que uno tiene un balde y un lugar donde puede trepar un poco, pero puede ser un poco excesivo, depende del balcón. Si es chiquitito, no. Oye, ¿y de qué sería la barrera vegetal que tú contabas un poco si uno tuviera un balcón en un lugar más cercano a calles principales, ¿no? ¿Cómo sería no sé, una malla protectora vegetal? Uno podría tener una planta como la espuela de Galán, No, o Lindo. como medicinal, pues ya. claro, que puede ser medicina, que es medicinal también comestible, pero que puede trepar y cubrir un poco y producir esta masa vegetal. Y también los suspiros, también, porque trepan y suben y cubren con masa vegetal. ¿Y los Entonces ese es jazmines? como el ¿Qué piensas filtro. de los jazmines para ese espacio? También, el jazmín igual, o sea, yo personal, tengo un jazmín acá, y acá donde estoy, estoy como en la montaña, y el sol es muy fuerte y el jazmín sufre. El follaje está bien, pero la flor se seca muy, muy rápidamente. Entonces ahí como follaje sí podría cubrir, pero no sé si tendría la cantidad de flores. Sería... Tiene que ser bonito. en un balcón que le dé más sombra. Claro, o quizás un poquito más de riego en ese caso. Mm. Pero la escuela de Galán sería ahí la regalona para Y estos servicios. es
bien carne de perro y también crece así mucho y también es como lo que dicen barrera ecológica porque la escuela de Galán atrae las las mariposas empiezan a poner sus huevos ahí, empiezan las cuncunas a consumir toda esa planta, en algún momento casi pierde todas sus hojas porque comen las cuncunas todo, pero no comen tus cultivos que están ahí cerca, entonces uno puede tener como esta barrera ecológica para que las mariposas igual llegan, porque necesitamos, pero que no comen tu lechuga y la cuncuna no come prefieren, se van hacia la escuela de Galán y te dejan libre la otra cosa. Sí. Mira qué lindo. Oh, Y ya nos está pillando el tiempo. Ahí hay espacio para una última pregunta. Si alguna de las personas que nos acompaña en vivo quisiera consultar algo. A veces a lo Eli también la gente pregunta cosas. Parece que no. Hoy ha estado muy interesante, porque acá tenemos un orden ahí, Maritel te agradece mucho. Yo también tenemos un orden acá que despide uno primero, después tenemos un espacio libre para que tú compartas lo que tú quieras. Siempre agradecemos mucho que compartas dónde la gente puede encontrarte. Si hay alguna página web, un Facebook, algún elemento para que la gente te contacte y después cierra el programa Andrés. Así que, pucha, se nos pasó volando la hora, muy interesante todo, muy contento, ahí muy motivado de cómo todo este aprendizaje y estas tecnologías nos pueden cambiar la calidad de vida, sobre todo en los sectores que a veces son más vulnerables, pero esa vulnerabilidad no va de la mano con la realidad del mundo, de la naturaleza, sino va con esta afronta de quitarle la cultura a la gente y no dejarle ver que muchas veces tiene las soluciones mucho más cerca de la vuelta que se va a dar. Así que nada, pues emocionante escucharte, Stephanie, y felicitarte por tu camino y agradecerte que lo compartiera esta tarde con nosotros. Así que por mi parte me despido y te dejo ahí el micrófono por si quieres compartir alguna cosita de cierre y sobre todo dejar alguna información para que te puedan contactar. Muchas gracias, Ivo y Andrés, por la invitación, que muy agradecida de estar aquí en este espacio y me encantó la entrevista, las preguntas y también compartir la palabra que para mí la conexión con la naturaleza es abundancia. Siempre hay una abundancia en la naturaleza que si uno sabe reconocerlo, a veces no lo reconocemos como abundancia. Entonces eso invito a como abrir un poquito la perspectiva de la abundancia. Y que me pueden encontrar en Instagram, Stephanie-Holliman, igual que en el afiche, y Huerto Hada Verde. Son las dos redes de Instagram. También estoy en Facebook, hay un blog. Pueden googlear Huerto Hada Verde, van a encontrar distintas cosas, así que ahí pueden encontrar. Maravilloso. Muchas gracias, Stephanie, por estar con nosotros el día de hoy. El aporte de la naturaleza siempre es bienvenido. Así que maravilloso tenerte con nosotros. Y posiblemente el próximo ciclo que tengamos, te invitemos de nuevo, porque, por ejemplo, hay temas que también tienen que ver con los hongos. No sé si has investigado sobre hongos comestibles, hongos medicinales, pero eso lo vamos a conversar en otro capítulo, porque no da para eso. Así que nosotros nos vemos pronto, Estefania, seguramente en algún taller, alguna actividad que hagamos en conjunto. ahí vas a ver. Perfecto. Y con esta maravillosa invitada despedimos el programa de hoy. Hoy día la luna se encuentra en la constelación de Aries, al igual que Marte. A propósito, sí que se produce una conjunción de ambas energías. Consideremos que Aries está asociado a los inicios, las fuerzas de hecho la fuerza de Aries es la fuerza del pollito que rompe el cascarón, ¿ya? Entonces toda la energía de Aries necesitamos para empezar cosas. Entonces la luna de hoy es una luna de inicios,
para que se considere. Y es interesante, a propósito de esta información, la posibilidad de iniciar un huerto en la casa, de iniciar una conexión con el mundo vegetal que sea diferente, de hacer un proceso interior novedoso, renovado y natural. Y con esta reflexión y esta energía despedimos el programa de hoy y nos vemos pronto en otro capítulo de Intersubjetivos. Acuérdense, www.coherenciamedica.cl todos los miércoles de 6:20 a 7:20, y si no, nos van a encontrar en YouTube como Coherencia Médica también. Muchas gracias, un abrazo y hasta muy pronto. Muchas gracias. Chao, chao.